Hola, somos Ale Gaby y Lupis. y juntas somos Fabuladies. Si te identificas como alguien que busca una mejor versión de sí sin perder su autenticidad, entonces este podcast es para ti. Queremos compartir contigo temas de la vida cotidiana, desde nuestro enfoque y experiencia, sin más pretensión que ofrecer un plus a nuestro crecimiento personal, donde juntas podamos abrazar nuestra singularidad y seguir avanzando con determinación en este camino llamado vida. Prepárate para esta aventura y únete a nosotras que no somos expertas, somos Fabuladies. Hola Fabuladies, hoy queremos hacer un programa especial para una fecha especial, 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Recordando, estimada audiencia, que nosotras no somos expertas, vamos a hablar desde nuestro enfoque y experiencia y de acuerdo a lo que hemos vivido algunas veces de cerca, otras no tanto, pero siempre alrededor de personas que han tenido o que han vivido esta prueba de fortaleza y amor. Y de acuerdo a esto, les quiero compartir una experiencia que sucedió hace 4 años, cuando ahora sí que tocándome, sentí una bolita en mi seno izquierdo. Recuerdo que se lo comenté a unas amigas y me dijeron, ¿qué esperas? Hazte la mastografía, ¿ya te hiciste alguna? Le digo, no. Yo sabía que después de los 40 tenías que hacerte la masto. Y casualmente estábamos a un mes de cuando hacen las promociones, que era el mes de octubre, y me la realicé. Pero, ¿qué pasó? Que cuando me dieron los resultados, los guardé y dije, se lo voy a llevar a mi ginecólogo. Cosa que no sucedió, no fui a mi cita. Meses después, sentí un dolor, recuerdo que iba a ir a trabajar y sentí un dolor en mi seno derecho. Me empecé a tocar y sentí más dolor. Esperé a la noche y algo me dijo, sentí una corazonada y me toqué. Y no solamente me toqué, sino también me exprimí y resulta que salió sangre. Obviamente me asusté, o sea, ¿quién ve sangre en un seno? Le llamé a mi ginecólogo. Él me dijo que estaba de viaje, sin embargo, al otro día me podía atender. Me dijo que me hiciera un ultrasonido. Cuando llegué con mi estudio al siguiente día, el doctor me dijo que necesitaba, que muy probablemente eran conductos mamarios obstruidos, sin embargo necesitaba hacerme un estudio con la sangre, o sea, una biopsia. Recuerdo que obviamente salí de ahí asustada, sin embargo pensando que no iba a alarmarme hasta no saber el resultado. Y recuerdo que estaba dando mi taller de desarrollo personal de los que les he platicado, cuando justamente el día de mi cumpleaños, recibo la noticia del doctor que necesitaba yo acudir con un oncólogo. En ese momento, obviamente, piensas lo peor. Desde que tu ginecólogo te dice tienes que ir a un oncólogo y te tienen que realizar más estudios, pues no puedes evitar pensar que pueden ser muchas cosas. No lo pensé e hice cita al siguiente día y acudí con un oncólogo. Me explicó qué era lo que tenía, qué tratamiento requería, qué tipo de cirugía necesitaba. Sin embargo, yo no me sentía segura con lo que él me estaba diciendo. Recuerdo que una amiga me acompañó y me dijo, mira Gaby, yo te sugiero que vayas con un oncólogo que es el médico de la familia. Acudí al siguiente día y recuerdo que me explicó tan a detalle que yo sentí la confianza de ahora sí de ponerme en manos de él y recuerdo que le dije, doctor, si yo quiero operarme con usted, ¿cuándo podría hacerlo? Y me dijo, la siguiente semana, nada más hazte los preoperatorios y te opero. Me explicó que el procedimiento era operarme, me iba a sacar los conductos mamarios. Sin embargo, que en ese momento iban a hacer como que una prueba rápida de qué podría ser. Si resultaba algo benigno o no tan maligno, me iba a cerrar en ese momento, pero si no, me tenían que hacer una cirugía mayor. Obviamente cuando desperté, pues no sabes, lo primero que hice fue tocar mi seno porque dije, ¿y si ya no lo tengo? Porque todavía recuerdo esa experiencia de despertar y pensar que a lo mejor y no estaba, como se dice, completa. Gracias a Dios, sí lo estaba. Sin embargo, todavía había que esperar un tiempo para saber si ese resultado ya de la biopsia normal pues era favorable o no. Gaby, esto que nos comentas acerca de tu experiencia, la verdad que cuando estábamos preparando este episodio, yo desconocía que habías pasado por una situación como esta y realmente es sumamente complicado. Y yo lo que les exponía a ustedes era acerca de que cuando estamos ante la posibilidad
de que una persona cercana esté con esta probabilidad de poder tener cáncer, ¿cómo debemos de tratar a la persona? Y más, este cuestionamiento sería cuando la persona en sí ya tiene un diagnóstico positivo, es decir, ya está confirmado que realmente tiene cáncer. Aquí es saber cómo tratar a la persona, porque en lo personal he tenido personas cercanas a mí que han tenido esta situación y sinceramente no sabe uno cómo reaccionar. Pero antes de ahondar acerca de esto, de cómo debemos de reaccionar con ese amigo o familiar cuando está pasando por una situación como esta, me llamó la atención algo que acabas de decir, que después de que te hicieron la operación donde te sacaron la muestra, no sé si esa es la palabra correcta, muestra, la biopsia, donde te extirparon la biopsia, cuando despiertas de la anestesia, lo primero que haces es tocarte para saber si estás completa. Y eso es algo que me acaba de llamar mucho la atención, porque yo sé que esa fue tu inquietud, ¿no? Pero yo creo que hay que recalcar, independientemente de que tengamos nuestros senos o no, eso no nos va a restar nuestra calidad como mujer. Es decir, no por el hecho de que nos llegaran a extirpar los senos, vamos a dejar de ser mujeres completas. Porque al final, la esencia de lo que somos va más allá del cuerpo físico. Bueno, Gaby, creo que tu historia es muy interesante y la verdad, ya me dejaste picada. Así que, por favor, pues continúa, porque pues creo que esto no se termina aquí. Quiero seguir escuchando. Claro que sí, Ale. Y de hecho quiero comentar algo referente a la parte donde dije, como se dice, completa, que es lo que menciona Lupis. Definitivamente no, el valor de una mujer no es si estás completa de todos tus órganos, todas tus partes, etcétera, no. Creo que el valor de una mujer va más allá de un simple cuerpo, ¿no? Yo por eso dije, como se dice, porque yo no lo pienso. Aunque debo recalcar que uno sí lo piensa, o sea, sí pasa por tu mente, porque estás acostumbrado a estar entera con todas tus partes como Dios te mandó al mundo, porque igual y puedes nacer sin un miembro, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, pues nací completa. Entonces sí pasa por tu mente, o sea, son los miedos normales a los que uno se enfrenta. Siguiendo con lo que es mi experiencia, recuerdo que me dijo el oncólogo que mandó a hacer lo que es la biopsia y que teníamos que esperar como una semana. En ese momento, varias personas, no las más cercanas, sino personas que se enteraron, por ejemplo, de mi trabajo, me escribían diario, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Yo no pensaba, ay, me escriben por morbo. No, yo lo agradecía mucho. Sin embargo, les decía, denme una semana, denme cierto tiempo y les voy a contestar. ¿Por qué? Sentía que toda mi energía yo la quería concentrar en lo positivo. Yo decía, tengo una salud perfecta, estoy bien, todo va a salir bien. Y en eso me concentré en esa semana. Fue la semana más larga de mi vida. Sin embargo, quería nada más pensar en cosas positivas y en lo que todavía me faltaba por vivir, porque en ese momento te vienen muchas cosas a la mente. Piensas, tengo una hija, la responsabilidad, mi hija todavía está chica y tu familia, o sea, piensas tantas cosas y aparte no puedes evitar no pensar lo peor. Realmente yo no soy fatalista, pero sí lo piensas, o sea, tienes que pensar de todas maneras en todo. ¿Por qué? Porque si fuera así, tienes que poner en orden muchas cosas de tu vida. Entonces tienes que pensar fríamente, pero también no dejarte vencer por el miedo y decir, ya me voy a morir. No, porque ni siquiera tienes un resultado. Por eso es que digo que no soy fatalista. Sí pasó por mi mente, pero no lo detuve ahí. Ya cuando, gracias a Dios, recuerdo que el oncólogo me habló y me dijo, Gaby, el resultado es benigno. Sin embargo, cada 6 meses tienes que hacerte tanto una mastografía como un ultrasonido. La verdad, en ese momento dije, gracias a Dios. Y sí pensaba, Dios, sí duele horrible, porque no les voy a negar. Los que no se han hecho la mastografía, que sepan que sí, a veces sí se siente feo. Sin embargo, sabemos que es algo que debemos hacer. Entonces yo decía, hacerme esto cada 6 meses y con una operación que duele, o sea, sí lo pensaba. Sin embargo, tenía que vencer ese miedo y pues hacérmelo. Y cada que iba a hacérmelo era nada más orar y pensar positivamente de que iba a salir bien y de que iba a salir bien. Y así estuve cada 6 meses por 2 años, hasta que gracias a Dios el doctor me dijo, ya estás dada
de alta. En esto que comentas acerca donde haces la reafirmación de que en esta parte de que te pudiste haber llegado a sentir incompleta si en dado caso te hubieran quitado pues parte de tu seno o tu seno. Yo a lo que quiero llegar es que al hacer esta referencia es básicamente porque yo sé que tú eres una mujer que emocionalmente ha procurado estar sana, estar bien, pero la realidad es que este comentario de cuando a una mujer le extirpan los senos, yo lo he escuchado en entrevistas, en encuestas y demás, y muchas mujeres que les han extirpado los senos, ese es su primer pensar, es que me quitaron mis 2 senos y ya no me siento una mujer completa. Entonces, para mí sí es sumamente importante esto que acabas de comentar, porque creo que es reafirmarlo, aunque tú ya lo comentaste, que el que te quiten los senos no te debe de hacer sentir incompleta. Por muy mentalmente sana que estés, ¿a qué me refiero con esto? A que seas una mujer que pues va a terapia, que procura siempre tener esa salud mental bien. Es imposible no llegar a tener ese sentimiento. ¿Por qué? Porque realmente esa parte en particular, los senos, yo creo que para todas las mujeres es algo sumamente importante. Para mí no. Y les voy a explicar por qué. Toda mi vida hice clases de ballet y la cuestión de tener unos senos prominentes pues no es estético para ser una bailarina de ballet. Bien se sabe que la complexión del cuerpo de una bailarina tiene que ser muy esbelto y prácticamente hueso y pellejo. Y para mí tener senos prominentes, si quieres, acorde a mi complexión y a mi peso, pero para mí significaba gordura. Entonces, tampoco considero que el que te extirpan los senos en su totalidad es estético, pero a mí la verdad, como que tener mucho seno, pues no. Sí, Ale, entiendo lo que estás comentando y pues yo diría que tú eres esa minoría, ¿no? Porque realmente pues tú has practicado lo que es el ballet, lo practicaste por muchos años y en efecto sabemos que las bailarinas y las gimnastas de repente pues no les conviene, creo yo, hablo desde la ignorancia porque lo desconozco, pero pues así es como lo percibo, que pues no deben de tener tanto seno, pero te repito, caes dentro de esa minoría. La realidad es que la mayoría de las mujeres, sobre todo, estamos bombardeados con esas figuras del espectáculo donde te venden esos cuerpos curvilíneos y frondosos y realmente aquí en México, creo yo, las latinas más que nada, tendemos a ser curvilíneas y desgraciadamente vivimos en una cultura donde pues las figuras del espectáculo nos venden esa idea que a huevo las mujeres debemos de ser frondosas. Y si nos vamos a si realmente es importante o no, yo te diría que para mí tampoco representa gran cosa, aunque te diré que en algún momento llegué a pensar o decir, ay, sí me gustaría aumentar la talla de mi busto, porque pues realmente no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues no tengo mucho busto, soy de 38B, entonces realmente no tengo mucho gusto. Y sí, digo, ay, estaría bonito tener más, pero en la realidad no es algo que me quite el sueño. Y ya a esta edad, después de ver todos los riesgos que implica un implante mamario, sinceramente, pues se me quitan las ganas, la verdad. Entiendo el punto, que a mí no me guste tener los senos prominentes, según yo. Eso no quiere decir que no me cuide o que no esté pendiente de mi salud. Niñas, las estoy escuchando y no puedo evitar pensar en una persona que fue muy especial para mí, y en este caso fue mi oncólogo, al cual quisiera dedicar este programa porque hace muy poquito falleció. Y fue un doctor que de los pocos que conozco, y perdón que me hagan el sentimiento, pero es de los pocos que conozco con esa
calidad humana que tenía, que después de haber consultado 3 médicos, en este caso mi ginecólogo, otro oncólogo, cuando llegué a él, a pesar de ser más joven que los otros 2, jamás dudé desde que él habló conmigo, primera vez que lo veía, a pesar de que no me había dicho mi ginecólogo, ve con él, salió de la nada, el verlo, el escucharlo, la seguridad que me dio, no lo hubiera cambiado realmente por nada, y se convirtió desde ese momento en mi médico de cabecera. Cualquier cosa que yo sentía, que sentía mi mamá, mi tía, mi hija, siempre acudí con él, hasta incluso cosas ginecológicas, le consultaba a él y siempre daba con el diagnóstico acertado. Lamenté muchísimo su fallecimiento porque son de las cosas que dices, ¿por qué? ¿Por qué ese tipo de personas que dan tanto a la humanidad, que tanto contribuyen a estas causas, que no es fácil? No es lo mismo que venga alguien y te diga, ¿sabes que necesitas una operación y te voy a extirpar y te voy a cobrar tanto? Venga alguien que te diga con esa humildad, hay que hacer esto, y te explica y te lo hace con peras y manzanas, se pone de tu lado, habla desde tu lado, desde lo que tú debes estar sintiendo, porque no sabe qué sientes, y que tenga esa empatía, no solamente como médico, sino como humano. Y eso yo lo valoro, y Dios quiera y haya más médicos, y aquí le hago una invitación a los médicos, que se pongan del lado de los pacientes. Nosotros no vamos porque queremos, vamos porque lo necesitamos. Y eso es algo que muchas veces hemos perdido. Y también puedo decirles que esta pandemia a mí me enseñó también ver esa calidad humana en muchos doctores, muchos médicos, porque se pusieron del lado de nosotros. No lo pierdan con ningún paciente. Yo sé que ustedes a veces doblan turno, cubren guardias, etcétera, y están cansados, pero no pierdan esa calidad humana. Es muy importante para nosotros y no saben lo que nos pueden ayudar. Incluso hasta enfermedades que ustedes saben que las tenemos, nos pueden ayudar tanto con una sola palabra de aliento y de esperanza. Eso no significa que nos den falsas esperanzas, pero sí es muy importante para nuestra recuperación muchas veces. Y como les comenté, quiero dedicar este programa especial al gran médico oncólogo Fernando Ardison Zamora. Desde donde estés, gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya regresando un poquito al tema, de acuerdo a lo que estaba escuchando de ustedes dos, todo lo que ustedes dicen, desde el enfoque que ustedes lo comentan, les doy toda la razón. Yo no soy artista, ni tampoco estoy exagerada. Sin embargo, tenemos esa creencia de la parte de la sexualidad, que a veces es muy importante disfrutar con los senos. Y no puedes evitar pensar en toda esa parte. De hecho, yo quiero compartirles que cuando te operan, cuando a mí el doctor me dice, Gabriela, lo que es la aureola se te puede necrosar, se te puede quedar así, vas a perder sensibilidad, no te puedo asegurar que vaya a regresar esa la sensibilidad. O sea, todo lo que les acabo de decir pasa por tu mente, porque estás acostumbrada a vivir de cierta forma. Yo agradezco infinitamente que Diosito todavía me está dando la oportunidad de seguir aquí y como hasta ahora. Sin embargo, a partir de ese momento, quiero compartirles que perdí si le querías llamar ese gusto a los senos de que, ay, qué bonito se te ven y todo eso, no le di ya la importancia. Ahorita para mí las boobies son boobies. Para eso son boobies, qué padre que las tengo, pero ya no tiene esa connotación sexual desde mi punto de vista. Ya para mí esa parte ya es un segundo término, en el sentido de que ya no le doy la prioridad de, ay, no me vaya a pasar algo ahí. No, ya para mí es una simple parte de mi cuerpo, solamente hasta allá. Sí, Gaby, esto que nos comentas acerca de que tu percepción cambió y ahora tus senos los ves de manera diferente y no solo como una connotación sexual. Definitivamente, al pasar todo lo que pasaste, pues es obvio que miras de manera diferente tus senos. Regresando a esto del tema de la prevención, yo quisiera comentar lo siguiente. Porque igual, ¿qué es lo que pasa? Yo ahorita les acabo de comentar en este sentido de que nos animamos a ir con el doctor cuando no tenemos ningún malestar y vamos en esa cuestión de prevención, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente sí ya tenemos un diagnóstico confirmado y que queremos un segundo diagnóstico o un tercer diagnóstico? Pero
Cuando ya nos empieza cierta dolencia y nos dicen, es que tienes que ir al doctor, o sea, tienes que ir porque tienes que ir, vamos, y qué triste es que de repente, o sea, no tenemos ese dinero que nos sobre, pero sin embargo vamos porque sabemos que la salud es sumamente importante y vamos con un doctor, y qué triste es que con ese doctor con el cual vayamos no sea con el cual nos sintamos en confianza. Entonces ahí sería una pérdida de tiempo y de dinero. Pues yo no sé ustedes, pero yo cuando voy con un médico, yo sí pregunto de todo. Si el doctor no te quiere dar como mucha información, yo sí pregunto absolutamente todo. Y hasta lo que no. La idea es que cuando yo salga de ahí, salga bien informada. Eso que comentas, Ale, de te gusta estar bien informada, es muy importante porque también con eso podemos detectar a tiempo algo que tengamos. No tenemos que esperar hasta que ya nos estemos muriendo de dolor, sino al detectar que tienes un dolor continuo cada determinado tiempo o en el mismo lugar y demás, siempre hay que ver, siempre hay que descartarlo. Y eso que dice Lupita, lo entiendo perfectamente. Es cierto que a veces no queremos ir con un especialista cuando sentimos algo por miedo. Y luego vas y resulta que te topas con un médico que o no tiene escrúpulos o que nada más le interesa la parte económica y que como dice Lupis, que te desanime, que te frustre. Creo que lo importante, y es como les compartí hace un momento, es nunca te quedes con una sola opinión. Consulta mínimo 2 y hasta que te sientas con el especialista en confianza, con la persona que tú digas, a él sí le dejo prácticamente mi vida, porque sientas que esa persona te está dando tanto la información, obviamente también hablamos de costos, ¿no? Que te esté dando la información adecuada al procedimiento que tú necesitas. Y a esto me refiero que ¿cuál es el mejor doctor? Pienso que es con quien te sientas bien, con quien te sientas segura. A mí, en realidad, lo que me da miedo es la cuenta que se tendría que pagar. Es la verdad, o sea, lo tengo que decir con todas sus letras, porque pensamos que esos estudios son carísimos. Bueno, de entrada, una consulta particular sí es costoso, ¿no? Además, ya sabes que va a ir acompañado de mínimo 2 o 3 estudios. Pero ahora les voy a contar una experiencia que yo tuve hace poco que me sorprendió muchísimo. Fui a un lugar donde te hacen los estudios y me pareció que tiene precios muy accesibles. Incluso maneja paquetes todo el año, no solamente en el mes de octubre por el tema del cáncer de mama. Y me animé a hacerme absolutamente todo. Incluso como lo vi tan económico, que hasta me hice cosas que ni venían al caso, pero pues nunca están de más un estudio, ¿no? Entonces, cuando yo me presento con el médico, le llevo, pero hasta lo que no. Pero bueno, creo que la cuestión del costo de los estudios sí es una limitante para muchas personas, porque pues si tú acudes a un centro de salud público, pues ya sabemos que tú tienes la dolencia hoy y te toca cita hasta dentro de 3 meses, ¿no? Creo que hay que hacer ese esfuerzo monetario y animarse para hacerse los estudios. Es que, Ale, esto que comentas de que en tu caso te da más miedo la cuenta de los estudios y del doctor que vaya a cobrar su consulta, a mí en lo personal, aparte de ese miedo económico, sí me da miedo. O sea, sí me da miedo de repente enfrentarme a ese diagnóstico que no me va a gustar. Y yo creo que no soy la única. Yo creo que la mayoría de las personas normalmente no se hacen estos estudios preventivos precisamente por eso, por miedo. Por lo que, pues debemos de vencer ese miedo al final de cuentas. Porque les decía a ustedes que el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a una doctora y ella hablaba de este tema de la prevención y demás y decía que hacerte los estudios preventivos, sobre todo lo que es el check-up general que se debe hacer mínimo una persona, es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque si vas, te haces los estudios y detectan algo, pues si te lo están detectando a tiempo, pues obviamente la expectativa de recuperación va a ser sumamente alta. Y si no tienes nada, pues qué mejor, ¿no?
pero al final de cuentas siempre va a ser un ganar-ganar todo lo que se refiere a este tema de la prevención. Concuerdo con ustedes en el aspecto económico, en el aspecto de la prevención, en todo eso concuerdo con ustedes. Por ello, uno debe descartar, por eso siempre tener o un ahorro o pensar también en un instrumento financiero, que es los gastos médicos mayores, porque mientras uno más edad tiene, pues más dolencias vienen, más enfermedades, más muchas cosas, ¿no? Eso también hay que considerarlo. Y también mientras más edad tenga uno, es más difícil que te puedan autorizar también ese tipo de instrumentos financieros. ¿Pero a qué quiero llegar? A veces por desinformación no sabemos que hay lugares donde hacen promociones. Es cuestión de investigar. Los que no sepan, el mes de octubre son meses en los que muchas dependencias de salud, muchos lugares de especialidades hacen promociones que si 2 por 1, hacen promociones del 50%, hacen paquetes incluso. Es cuestión de investigar, o sea, no es quedarse de que, ay, es que está muy caro y no voy a ir. Ah, ok. ¿Qué está más caro, la prevención o ya el tratamiento y una operación? Siempre hay que considerar esa parte, pero a veces, muchas veces es el hecho del miedo a no ir y nos inventamos muchas excusas porque realmente el justificante es miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a morir? ¿Qué prefieres? ¿Morir naturalmente o morir porque no pudiste detectarte algo a tiempo por solamente el temor de ir y acudir a un doctor o hacerte algo preventivo? Hablando de este tema de prevención, que pues aquí en México no tenemos mucho esa cultura, yo platicando con mi médico, que ya les comenté que yo pregunto todo, ella me decía, cuando una persona se toca las boobies y se siente una bolita, es porque lo que tengas ya está avanzado. Eso quiere decir que si nos tocamos constantemente, lo hacemos como un hábito, podemos detectar a tiempo, pero más bien, si acudimos cada año a hacernos los estudios pertinentes en las glándulas mamarias, pues es más fácil que el médico pueda detectar si algo pues se está formando. Mi médico me explicaba, cuando tengo tanto la mastografía como el ultrasonido, ahí ya se ve el inicio de lo que pudiera ser el cáncer. Y justamente en ese momento, cuando solamente se ve un puntito chiquitito que apenas se está formando, es el momento idóneo para intervenir y que quedes totalmente curada. Pero cuando ya te detectan una bolita, más bien, cuando ya sientes la bolita, es porque eso ya está avanzado. Y es cuando ya se sufre o se pasa por esa experiencia que tú tuviste que pasar. Esto que comentas, Ale, que te compartió tu doctora, fíjate que yo no lo sabía. Yo igual me iba con esa idea de que al momento de tocar la bolita es que podíamos estar en esa etapa temprana de poder atendernos. Y me sorprende esto que dices, que realmente cuando ya se percibe la bolita es porque ya está pues algo avanzado. A final de cuentas, esto que nos compartes es desde un punto médico, o sea, no es nada más lo estamos compartiendo por compartir, es algo que te dijo tu doctora. Y valdría la pena, en dado caso, pues igual que tener esa otra opinión de algún otro médico, porque pues ya ves que igual depende de opinión en opinión. Lo que Ale acaba de compartir no es con el ánimo de alarmar, de decir, chispas, te haces la exploración y si te sientes una bolita ya te vayas porque es algo muy malo. No, o sea, al final de cuentas lo que queremos es que si detectas a tiempo, no lo pienses, vete pero de volada con tu médico de confianza para el diagnóstico correcto. Y bueno, yo creo que algo que me gustaría comentar es lo que dije al principio acerca de cómo debemos de comportarnos cuando sabemos que tenemos ya sea un familiar o un amigo cercano que tenga pues ya un diagnóstico confirmado de cáncer. ¿Cómo tratarlo? Ahorita se me venía a la mente, hace algunos años tuve una amiga que ella tuvo igual unos problemas en uno de sus senos
y realmente nunca nos compartió en el grupo en el que estamos, jamás nos compartió por lo que estaba pasando. Yo realmente me entero porque me llevo muy bien con su esposo. Entonces un día de esos que me lo encontré en el súper, me pongo a platicar con él y él me dice, oye, ¿sabes qué? Mi mujer está pasando por esto, porque no puedo decir nombre, mi mujer está pasando por esto y él me dijo que pues yo hiciera el favor de que si la veía, yo no me sorprendiera porque ella había bajado mucho de peso. Entonces, que yo procurara no reaccionar así como que de sorpresa porque pues ella estaba como que un tanto sensible, ¿no? Luego, después de que hablé con el esposo, pasó, no sé, como un mes aproximadamente, y ya fue que me encuentro a mi amiga y platicando, ella misma me dice, es que fíjate, Lupita, tuve unos meses muy complicados, pasé por esto, pasé por una situación y ya me explica y yo enseguida le digo, bueno, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no comentaste nada en el grupo? Y ella me dijo, es que sabes, yo me quería enfocar, justo lo que nos compartió Gaby, fue el mismo pensar de esta amiga que les digo. Ella me dice, es que yo me quería enfocar en mi recuperación y si yo sabía que compartía con ustedes por lo que estaba pasando, ustedes me iban a ver como enferma y yo no quería que me vieran así. Por tal motivo es que no compartí con casi nadie lo que me estaba pasando. Por lo que es muy respetable la forma en cómo cada persona decida sobrellevar la enfermedad. A veces es difícil entenderlo. Y aquí, pues si tienes la confianza de hablar con esa amistad y preguntarle, bueno, amiga, ¿qué quieres que yo haga? Pues ya seguir esa pauta. Digo, si hay verdaderamente esa confianza. Cuando no son amistades con las cuales tengamos mucha confianza, pues es nada más estar pendiente, pues con una llamada, con un mensaje y como que ir midiendo. Lupis, dijiste algo importante. Lo primero que debemos de preguntarle a esa persona es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Y esa persona va a decidir. Si esa persona decide, no quiero hablar del tema, pues no hablemos del tema. Si esa persona decide, quiero llorar ahorita, quiero hablarlo después, ven a mi casa, haz esto, haz lo otro, hay que respetarlo. Esa considero que es el mejor apoyo que le puedes brindar a esas personas. No el decir, amiga, todo va a estar bien. Dios sabe por qué lo hace. Por algo pasan las cosas. No, eso no ayuda. Al contrario, creo que deprime más. En ese momento yo creo que debes de pensar y ponerte en los zapatos de esa persona y decir, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Obviamente no es lo mismo para todos, pero no es pensar egoístamente de qué me hace sentir bien a mí, sino qué le hace sentir bien a esa persona. Ahora sí, que sea lo que sea. Sí, Gaby, estas frases que acabas de compartir, la verdad creo que están de sobra decirlas. Lo que debemos de hacer es respetar la decisión que la persona decida. Y yo creo que lo que podríamos hacer es visualizar a la persona con una salud perfecta y no verla como una persona enferma. Yo creo que ese es el mejor apoyo que pudiéramos dar, de visualizar a la persona estando sana, estando recuperada. O también, como no sabemos cómo actuar ante esa situación, pues evadimos a la persona. Y pudiera pensar que no nos importa la situación por la que está pasando, sino la verdad es que nosotros no queremos cometer alguna imprudencia. Por eso mejor guardas silencio, te apartas un poco y es una manera de cómo abordar ese tema, que en realidad no lo estás abordando, sino te estás haciendo a un lado. Fabuladies, no quiero despedirme sin antes decirles que sé que no es fácil recibir un diagnóstico de cáncer. Tampoco es fácil el tratamiento, ni el costo, ni encontrar al especialista correcto para sentirte en confianza
y si necesitas someterte ya sea a una cirugía o quimioterapia, sin embargo es más sencillo, menos costoso y da más tranquilidad la prevención. El miedo no nos ayuda. Y como siempre digo, y ahorita creo que aplica más, ¿tienes miedo? Alza una mano, alza la otra, baja una mano, dirígela al seno opuesto y tócate, explórate, conócete. Si detectas algo extraño, no dudes, consulta a tu médico, hazte los estudios, invierte en tu salud y en la prevención. Y si no detectas nada fuera de lo normal, agradece. Y en determinado tiempo, vuélvete a explorar, no dudes, no temas. Prevenir es vivir. Muchas gracias, Gaby, por estas palabras tan bonitas que nos acabas de decir. Es verdaderamente una invitación a tomar conciencia en este tema de la prevención para la lucha contra el cáncer. Y bueno, ya para despedirnos hoy sí, les queremos compartir la fabulifrase del día de hoy. Tócate, explórate, conócete. Si detectas algo extraño, no dudes, no temas, acude a tu médico. Si no percibes nada, agradece. Recuerda que prevenir es vivir. Fabuladies, nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes y por favor comenten qué les gustaría que platicáramos en los siguientes episodios y también sus experiencias. Nos vemos. Bye bye. Adiós. Bye.